Bienvenidos a una nueva edición de Cantabria de Cerca. Nuestra comunidad autónoma tiene un patrimonio histórico espectacular. Hoy venimos a hablarle de uno de esos atractivos que tal vez sea menos conocido porque no se puede visitar, la Cueva de la Garma, que nos habla muchísimo sobre nuestro pasado. Y para ello tenemos con nosotros a uno de los directores de la investigación en la Cueva de la Garma, junto a Roberto Ontañón. Tenemos con nosotros a Pablo Arias. Pablo, bienvenido a Popular Televisión. Pues muchas gracias. Bueno, Pablo, tú cuando empezaste la investigación en la Garma, ¿te imaginabas hasta dónde podía llegar la riqueza de esta cueva? Teníamos una idea aproximada al principio, pero realmente ha superado todas las expectativas. La Cueva de la Garma se descubre en el año 1991 y nosotros empezamos a trabajar allí en el 95 y bueno, pues no era un sitio que tuviera en un primer momento unas perspectivas muy halagüeñas, es un sitio normal como muchos otros en los que habíamos trabajado. El día 2 de noviembre del 95 fue cuando se descubrió la galería inferior, que es la parte más relevante de la cueva, y entonces ya vimos, la primera vez que entramos allí, pues vimos que era un sitio realmente fuera de serie, pero no sé, no te sabría cuantificar, pero quizá no vimos ni el 10% de lo que había, y ha habido, en estos ya 30 años casi que han pasado, pues ha habido nuevos descubrimientos y cada día, cada año la cueva nos sigue sorprendiendo. ¿Qué importancia tiene a día de hoy, con lo que sabemos, la Cueva de la Garma para Cantabria? No solo para Cantabria, la Cueva de la Garma es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. De hecho, ha sido reconocido por la UNESCO como parte del patrimonio de la humanidad. Yo destacaría tres aspectos. Tiene quizá lo que más le resulta llamativo al público. Tiene un conjunto de arte rupestre muy importante, es el más importante que se ha descubierto en Cantabria después de la Primera Guerra Mundial. O sea que en una región como Cantabria, que es una de las regiones clásicas para el arte rupestre paleolítico, el estar en el top, ¿no?, de esas cuevas no es cualquier cosa. Pero sobre todo hay otros dos aspectos relevantes. Por una parte, es uno de los sitios con una mejor secuencia evolutiva de toda Europa. O sea, tenemos todos los periodos del pasado, desde los primeros ocupantes de Cantabria, hace 400.000 años, hasta la Edad Media representados. Y por otra parte tenemos un sitio que es absolutamente excepcional, que no tiene parangón en el mundo, que son los suelos de la galería inferior, que es un área de unos 800 metros cuadrados donde ha quedado un campamento y algunas zonas de tipo ritual de hace 16.500 años aproximadamente, pues tal como lo dejaron ellos. Esto es algo que no tiene, como digo, ningún paralelo ni que se le aproxime en otros lugares del mundo. Luego hablaremos un poco más de estos descubrimientos tan importantes, pero vamos a remontarnos ese año 1991. ¿Cómo se descubre la cueva? Porque muchas veces pasa por pura casualidad. Sí, la cueva la descubrí, realmente el monte donde está la Garma es un monte que estaba en aquel momento muy cerrado por la maleza. De hecho es lo que quiere decir Garma. Garma es un término, realmente es un nombre común que ya está perdido. Yo creo que ya se ha perdido la memoria de la gente, pero en Cantabria ha sido muy frecuente, hay muchos topónimos que dicen Garma, y se refiere a un sitio pues fragoso, un sitio donde es difícil moverse, pues quizá por las dificultades del terreno o por la maleza. Ambos factores funcionan ahí. Es una zona de lapiá, de muchos pequeños piquitos de caliza que dificultan el caminar, y además pues con el abandono del ganado menor, etcétera, realmente el monte está muy cerrado, con lo cual, aunque hay muchas cuevas en el monte de la Garma, las que dan acceso al interior del sistema no se conocían, se habían perdido, eran pequeños agujeros, y lo descubrió por casualidad un vecino de la localidad que se llamaba José Luis Novoa, desgraciadamente pues ya no está entre nosotros, al parecer pues siguiendo a un perro. Es una historia muy frecuente, hasta en la propia Altamira nos encontramos con ese tipo. Y bueno, pues esto llamó la atención de algunas personas de la zona. Incluso hubo pues alguien que hizo un pequeño reportaje de cine que anduvo por ahí circulando, y en aquel momento pues se decidió, la consejería con buen criterio decidió cerrar la cueva. Entonces la cueva quedó cerrada, y en el año 1995 Roberto Ontañón, el actual director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, y yo, que estábamos desarrollando un proyecto sobre los orígenes de la agricultura en el norte de España, seleccionamos esta cueva entre otras que estábamos estudiando en esa zona, pues en la zona de Trampasaguas y por ahí habíamos hecho algunos otros sondeos. Entonces nos pusimos a excavar allí, y es en ese momento cuando decidimos explorar
toda la cueva, porque la cueva sabíamos que era un sistema kárstico, tenía varios pisos. Había un piso por debajo del que nosotros estábamos estudiando que ya se conocía y habían bajado muchos vecinos del pueblo y nosotros mismos habíamos bajado, pero había otro piso, había otra sima que nadie se había atrevido a bajarla. Y entonces colaboraban con nosotros unos espeleólogos, pues Mariano Luis Serna y un colaborador suyo, y bueno, pues les pedimos que exploraran ese nivel. Entonces fue en ese momento, ese día que, como te decía, fue el 2 de noviembre del 95, cuando se descubrió la parte más importante del conjunto de la Garma. ¿Y recuerdas esa experiencia? ¿Cómo es entrar en esa cueva? Esa primera vez. Bueno, es una experiencia que no se me olvidará en la vida, ¿no? Es una de las experiencias más grandes de mi vida, no solo como arqueólogo, sino en general, ¿no? Y además hay una anécdota que, bueno, quizá algunos de los oyentes ya la hayan escuchado, porque es que la cuento siempre, que nosotros durante gran parte del día, estos descubrimientos, pensábamos que era una broma todo aquello, porque la historia es la siguiente: los espeleólogos que bajaron eran 3 personas. Entonces, 2 de ellos bajaron la cima, pero un tercero se quedó en la galería intermedia, o sea, en un sitio donde podía comunicarse con ellos y con nosotros. Se quedó como de enlace, pues por si había algún problema, etcétera, ¿no? Y entonces como se aburría, porque estuvo allí, pues no sé, 8 o 10 horas, ¿no? Desde que bajaron a primera hora de la mañana hasta que salieron al acabar la tarde, pues nos iba radiando lo que los otros le contaban. Oye, que hemos encontrado pinturas rupestres, que hemos encontrado esqueletos humanos. Nosotros pensamos que el hombre estaba aburrido y nos estaba contando, y se lo está inventando. Sí, ala, sigue, sí, pues nada, que sigan descubriendo cosas. Y hasta que los vimos, al caer la tarde, cuando salieron, los vimos salir demudados a estas 2 personas y nos dimos cuenta que, no, que lejos de ser una invención, que aquí era verdad. Y yo al día siguiente bajé y, claro, todavía recuerdo la impresión, ¿no? De hecho, me da todavía un poco de pena que muchos de estos sitios, como, claro, yo bajo con mucha frecuencia ahí, etcétera, pues la mayor parte de esos lugares, o sea, yo esa sensación de emoción, pues ya la he perdido, ¿no? Las cosas cuando se hacen cotidianas, yo me imagino que el vigilante que está en la sala donde están las meninas, pues la verdad es que ya está de las meninas hasta arriba. Yo no voy a decir que estoy harto de la Garma porque no lo estoy, pero sí que es cierto que, salvo algunas cosas, por ejemplo, donde hay esqueletos humanos, ya esa sensación de esa emoción pues ya la pierdes, ¿no? Con la cotidianidad. Hombre, es lo que tiene la rutina y el trabajo. Al final no se vive con la misma emoción al principio que cuando va pasando el tiempo. Evidentemente. Pero bueno, no pasa nada. Comentabas, descubrir la cueva fue una casualidad, pero que se hayan conservado tantísimos restos también se debió a una casualidad, entre comillas. No, sin duda, sin duda. No, la Garma es un sitio donde o sea, la arqueología trabaja con lo que se ha conservado y lo que hemos encontrado de los restos que dejaron nuestros antepasados. Entonces, claro, en la Garma se juntan 3 factores, digamos, positivos, favorables, que no siempre se dan. Por una parte, es un sitio muy favorable para la ocupación de los grupos humanos, de ahí que muchos grupos, bueno, todas las sociedades desde hace 400.000 años han estado viviendo ahí, pero luego tiene unas condiciones de conservación muy buenas y luego se ha producido algún evento que ha mejorado esas condiciones de conservación y además que ha hecho que haya permanecido oculto hasta nuestros días. La principal, que la zona más importante de la cueva y en general casi todas las galerías de la cueva han quedado bloqueadas, han quedado aisladas del exterior por diversos procesos geológicos, sobre todo derrumbes, ¿no? Entonces, claro, ten en cuenta que la Garma es una cueva que tiene del orden de 9 o 10 pisos, es como un edificio de pisos donde cada 20 metros más o menos, desde los 35 metros que tenemos al nivel del río hasta unos 120 metros, pues más o menos cada 15-20 metros tienes un piso. De esos pisos solamente hay uno por el que se puede entrar actualmente, todos los demás han quedado bloqueados. Entonces se han convertido en una especie de burbuja en la que los restos arqueológicos se han conservado muy bien y además a la que no ha sido posible acceder a las personas hasta entonces. Ten en cuenta que si la Garma hubiera sido descubierta por los pioneros de la arqueología hace más de un siglo, el tratamiento de la cueva hubiera sido muy diferente. Sin duda muy bueno para la época, pero realmente se habría perdido mucha información. Hay que tener en cuenta que alguno de ellos estuvo ahí. El primero que estuvo en la Garma fue en 1903 uno de esos pioneros, el padre Lorenzo Sierra, que fue director del Colegio de los Paules de Limpia y fue el descubridor de Covalanas, por ejemplo, en Ramales. Y él estuvo ahí y excavó 2 pequeñas cuevas en la Garma, la cueva del Truchiro y la cueva del Mar, pero no accedió, no tuvo la fortuna de entrar al interior, afortunadamente.
para nosotros. Sí, se está haciendo mucho hincapié en que habéis utilizado técnicas que intentan conservar lo máximo posible los restos que había en la cueva, tal y como los habéis encontrado. Sí, ese ha sido precisamente esa es una de las diferencias entre las técnicas que supongo que habrían seguido esos pioneros hace un siglo, me imagino que lo que habrían hecho, por lo que hicieron en la Cueva del Castillo. La Cueva del Castillo, que es uno de los yacimientos más importantes de Europa, se excavó en 3 veranos, y es una secuencia de 14 metros de altura, se excavaron metros y metros cúbicos y por uno de los mejores equipos que había en el mundo en aquel momento. Claro, hoy en día nos hubiera llevado, no sé, pues 20 años o 30 el excavar menos de lo que excavaron ellos. Bueno, pues la Garma nosotros estamos tratando de conservar ese yacimiento, estudiarlo sin destruirlo. En arqueología se dice muchas veces una aparente paradoja, que es que la arqueología es una disciplina que destruye esos documentos según los estudias. Cuando tú lees un códice, un medievalista estudia un documento de la Edad Media, lo lee, toma sus notas, que si quiere lo fotografía, pero queda ese documento para los que vienen detrás. Los arqueólogos no podemos hacer eso. Tú excavas una cueva y el que viene detrás tiene que fiarse de la información que tú has tomado o los materiales que tú has recuperado, pero gran parte de esa información se ha perdido, o lo que no has recuperado tú se ha perdido. En la Garma nosotros lo que estamos intentando es de estudiar ese sitio, pero dejar ese documento para el futuro. Entonces estamos implicando un conjunto muy amplio de técnicas no invasivas. En fin, estamos tratando de hacer la tortilla sin romper los huevos, lo cual es muy difícil, pero bueno, creo que hasta ahora, pues, aunque pagamos un precio por ello, que es el ir mucho más despacio de lo que se podría ir y perder alguna parte de la información, creo que merece la pena. Y Pablo, ¿hay algún horizonte final que tengáis a la vista de cuándo podría finalizar la investigación en la Garma? La investigación de la Garma yo no la veré finalizar. Ten en cuenta que Altamira se sigue estudiando y se descubrió en 1879. Pues la Garma le pasará lo mismo. Yo me jubilaré dentro de no mucho tiempo y habrá generaciones y generaciones de arqueólogos que lo sigan estudiando. Ten en cuenta que solamente esos suelos de la galería inferior que mencionaba anteriormente, que son del orden de 800 metros, hasta ahora hemos estudiado unos 60-70 metros cuadrados. El resto está ahí. O sea, nosotros hemos hecho una estimación de que en la Garma tenemos en superficie pues unos 140 o 150.000 objetos. Madre mía. O sea, a la vista. Entonces, claro, de esos hemos estudiado unos pocos miles, pero el resto están ahí y eso lleva muchísimo tiempo el estudiarlo. ¿Dónde se localiza la mayoría de los restos? ¿En el piso inferior? Sí, el sitio, como digo, en la Garma hay muchos yacimientos, o sea, desde la base del monte hasta la cima. En la cima hay un castro de los cántabros muy interesante, pero la parte más relevante es la llamada galería inferior, que es un piso que está a unos 59-60 metros sobre el nivel del mar, está un poco más alto que el fondo del valle y es una galería de unos 300 metros de longitud, y ahí es donde se concentra casi todas las pinturas rupestres y los depósitos arqueológicos más importantes. Pinturas rupestres que son de gran importancia, las que se han localizado allí en la Garma. Sí, la Garma es uno de los grandes conjuntos de arte rupestre. De hecho, la declaración como Patrimonio de la Humanidad no se debe al yacimiento, sino que se debe al arte rupestre. Es una cueva, hombre, no es Altamira, pero es una de las grandes cuevas que hay en el Cantábrico, ¿no? Hay del orden de unas que tengamos catalogadas, aunque quedan partes por estudiar, del orden de 500 representaciones, pinturas y grabados, de los cuales más de un centenar son de animales. Tenemos muchas manos en negativo, es uno de los 3 o 4 sitios con más manos en negativo de todo el mundo, bueno, de toda Europa por lo menos, del arte paleolítico. Y sí, realmente desde el punto de vista del arte rupestre es un conjunto muy interesante. Porque para que la gente le quede claro, las manos en negativo son las que tienen la silueta, podríamos decir. Las manos en positivo son las que se ve toda la mano. Sí, las manos negativas es algo que han hecho los niños siempre, ¿no? Aparte de untarse en pintura y ponerlo en la pared, en este caso es lo contrario, tú pones la pared y soplas la pintura, en algunos sitios pues hay como 3 soplidos y entonces te queda el negativo de la mano, que además la Garma hay algunas muy bien conservadas, que en algunas se ve hasta la uña, y hay una que es muy interesante porque se ve como si esa persona llevara un brazalete o una especie de pulsera en la mano, ¿no? Porque hay una pequeña protuberancia a los lados que no es anatómica, tiene que ser que esa persona llevaba algo en el momento que puso la mano. Y en cuanto a los animales, ha destacado mucho también ese caballo negro que está en la Garma.
El caballo negro es la figura más vistosa que tenemos, es una figura que es muy interesante por muchos motivos. En primer lugar, porque está muy cerca de la entrada, está a 20 metros de la entrada, en un sitio donde cuando la cueva estaba abierta y estaba ocupada, llegaba la luz. O sea, no daría el sol, por supuesto. Con lo cual, y está encima del sitio donde vivían, con lo cual la Garma, en concreto con ese caballo y con otras representaciones que hay cerca, rompemos un mito que se ha repetido mucho, que lo han propuesto algunos arqueólogos hace 40 o 50 años y que luego a la gente se le ha quedado y muchas veces lo repiten pues las personas que guían a los visitantes, etcétera, pero que no es del todo cierto, esa idea de que el arte rupestre siempre está en sitios escondidos, alejados, eso pasa en muchas ocasiones, pero no siempre. Y en el caso concreto de la Garma tenemos las pinturas directamente encima, y ese caballo, que es pues, una figura excepcional, es un caballo muy de un estilo extraordinario, que es justamente de la última época en la que se ocupó la cueva, y yo siempre digo que además le tengo particular cariño porque fui yo el que lo descubrí, pero bueno, es una tontería, pero bueno, siempre digo que ese caballo es una pena que esté sobre una pared un poco oscura, o sea, la roca donde está tiene un color grisáceo, entonces no destaca mucho, o sea, como es negro, el negro sobre ese gris destaca. Si ese caballo estuviera sobre una pared más blanca, como pasa en otras cuevas, realmente es una de las figuras más bonitas que hay en el arte rupestre cantábrico, pero sería todavía muchísimo más impresionante. Y también hemos tenido ejemplos de arte mueble, de hecho algunos están expuestos en el MUPAC, como esa pequeña cierva, si no me equivoco, que es una pieza diminuta, pero con un gran detalle, desde luego unos artistas. No, sí, la Garma no lo había mencionado hasta ahora, pero tienes razón lo que comentas. Destaca también por su colección de arte mueble. Hay que tener en cuenta, eso no sé si los cántabros son conscientes o somos conscientes, bueno, yo sí lo soy, pero que realmente en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria tenemos una de las 3 o 4 mejores colecciones de arte mueble de todo el mundo. O sea, solamente se pueden comparar las del Museo de Antiguas Nacionales de Francia, cerca de París, el Museo de Cessy, otro museo en Francia, y quizá el Hermitage de San Petersburgo. O sea, ni el Museo Arqueológico Nacional, ni muchos otros museos tiene una colección ni que se le acerque, o sea, es impresionante. Pues dentro de esa colección hay un yacimiento que es sin duda el más importante que tenemos en Cantabria, que es el Pendo, aquí en Escobedo de Camargo, pero yo diría que ahora mismo el que sigue en cuanto a calidad y casi en abundancia de objetos de arte mueble es la Garma. Hay un conjunto realmente excepcional de piezas de arte mueble hechas en hueso, en asta, algunas también en placas de piedra, y sí, destacan varias de ellas. Hay una representación de Uro impresionante en una falange del mismo animal, que pues fue seleccionada hace unos años cuando se celebró el 150 aniversario del Museo Arqueológico Nacional, una exposición en la que presentaban las 150 mejores objetos de la arqueología española en los últimos años, y uno de ellos era precisamente eso. Esa otra figura que decías tú es una representación de cierva pequeñita, que además llevo una copia de ella en la solapa, que es un contorno recortado, es una representación de una cabra. Pero con muchísimo detalle. Sí, no, son representaciones, realmente algunas de ellas son de la mano de verdaderos artistas. Sí, realmente la Garma destaca también por su colección de arte mobiliario. Bueno, este año una de las secciones que habéis terminado de estudiar es la cabaña magdaleniense, que está en la cueva de la Garma. ¿Qué tipo de vivienda era? Era una choza que estaba, digamos, en las paredes las formarían con casi total seguridad pieles, probablemente de los grandes animales que ellos vivían, sobre todo pues quizá animales grandes tipo caballos, uros, bisontes, que se estaría sujeta probablemente con una estructura de palos, y lo que se ha conservado de ellas son los bloques de piedra y de fragmentos de estalagmitas que ponían en el suelo para sujetarlos. O sea, esa cabaña estaba fijada al suelo con esos bloques y se sujetaría pues con esa estructura, que posiblemente parte de ella estuviera sujeta, fijada un poco a la zona a una pequeña cornisa que hay de la pared. Es una cabaña de planta casi como oval, tiene unos 5 metros cuadrados, y se parecen bastante a algunas otras cabañas que se han documentado en ese periodo en otras zonas de Europa. Hay algunas en el norte de Francia, en Alemania, en Moravia, pero todas ellas son al aire libre. Lo excepcional de esta de la Garma es que está dentro de una cueva, cosa que no es muy frecuente. Y se pueden buscar algunos paralelos en época relativamente reciente, por ejemplo en algunas
cabañas que han construido pues otros pueblos que vivían de esa forma hasta no hace muchos años, como por ejemplo los esquimales o algunas poblaciones de Siberia, pues que nómadas que vivían en cosas de este tipo. Sí tenemos alguna evidencia de que en estas estructuras se utilizaban pieles, porque encontramos al lado de una de ellas los restos de, vamos, lo que podía ser los restos de una piel de león. O sea, encontramos 9 de los 10 huesos de las patas delanteras de un león, justamente el diente, el hueso que está al lado de las garras, con marcas de corte, y esto lo que nos indica es que ahí había una piel de ese animal que lo despellejaron y le dejaron las garras. Entonces han quedado, realmente la piel se ha descompuesto, pero nos han quedado esos huesos agrupados al lado de una de esas cabañas, con lo cual pues es casi seguro que ahí había es seguro que había una piel, sí, que posiblemente formaba la pared de una de esas cabañas. ¿Y contiene también la cabaña restos útiles de la vida diaria? Sí, por supuesto. Lo que tiene son los residuos de la vida de estas personas. Ten en cuenta que afortunadamente pues no eran muy ordenados ni muy limpios y dejaban sus basuras alrededor. Entonces, dentro de esta cabaña lo que tenemos son, en el centro, un hogar, realmente una vivienda de esa época. Bueno, hasta hace un siglo por ahí no se concebía una casa sin un fuego, ¿no? Por eso todavía seguimos llamando hogar, por una parte al fuego, pero al mismo tiempo llamamos hogar al sitio donde vivimos. Hay una pequeña hoguera en el centro y alrededor de ella se encuentran los restos de las herramientas que utilizaban, de los animales que se comían, y hay algunos indicios de que dentro de esta cabaña pues estaban realizando algunas tareas de tipo artesanal, ¿no? Pues, por ejemplo, fabricación de algunas herramientas, la fabricación de agujas, por ejemplo, de hueso para coser, y el talla de algunos objetos de siles, es decir, pues realmente sí, digamos, los residuos de la vida cotidiana, que pues como no lo limpiaban mucho, lo dejaban tirado por el suelo, pues afortunadamente podemos tratar de comprender cómo vivían. Nos habías comentado, está en la Garma, hay restos hasta la época medieval aproximadamente, y de hecho ha sido una de las novedades que habéis presentado en la campaña de investigación de ese año. Estos restos visigodos que se han encontrado en la cueva de la Garma, que estáis actualmente analizando. Lo vimos, unas espadas, unos broches de esta época. ¿Qué riqueza tiene para conocer la época visigoda aquí en Cantabria? ¿Qué importancia, perdón? Bueno, pues enorme, porque es una época muy mal conocida, porque claro, es una época histórica en el sentido tradicional del término, en el sentido que hay fuentes escritas, pero hay poquísimas. Realmente la información que tenemos sobre los visigodos, pues a partir de los textos de época medieval es reducidísima, ¿no? De hecho, pues todo el mundo habrá oído hablar de que había un ducado de Cantabria, o que había un señor, un tal Pedro, que era duque de Cantabria y que fue pues el suegro de don Pelayo, ¿no? Pues, ¿qué sabemos de esto? Pues poquísimo. Realmente los textos que hay son muy limitados, son muy escuetos, y realmente es gracias a la arqueología como comenzamos a comprender cómo vive esta gente. Por ejemplo, un tema que se ha discutido mucho, si estas personas de la época visigoda estaban ya cristianizadas o seguían siendo paganos. Bueno, pues la arqueología nos está demostrando claramente que eran cristianos. Uno de los sitios en la Garma. En la Garma, dos de esos broches de cinturón que llevaban esas personas se enterraron en la cueva, tienen evidentes signos cristianos, ¿no? Encontramos hace unos años una que está expuesta ya en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, que tiene una cruz, pero otra que se presentó este mismo año, que está todavía en restauración y que será expuesta ya en el futuro museo que se está actualmente construyendo, pues lleva todo un despliegue de signos cristianos, lleva una inscripción que pone vita, que es decir, vida en latín, y que claramente está relacionado con una simbología cristiana, y tiene una representación de un ciervo que también se relaciona con todo este tipo de simbología de cristianos. O sea que claramente, si había alguna duda en la Garma y en algunos otros sitios que se están estudiando en Cantabria, pues se ha podido demostrar que ya el cristianismo estaba extendido en Cantabria, y que no hay que pensar que se cristianizaran después en la época de la Reconquista, como durante mucho tiempo se ha defendido, ¿no? Pablo, ¿qué nos queda para el futuro? ¿Cuáles van a ser los siguientes objetivos de investigación en la Garma? A corto plazo nosotros seguimos trabajando sobre todo en esos suelos del Paleolítico, que es la parte más importante, ¿no? Entonces, estamos intentando durante este año 2025, nuestra idea es ya terminar del todo con la exploración de estos restos visigóticos que mencionamos anteriormente, publicar los resultados de esos trabajos, que todavía quedan muchos por delante,
y seguiremos explorando esos suelos paleolíticos, ¿no? Hemos estado en los últimos 3 años estudiando esa cabaña madeniense que mencioné anteriormente, pues ahora vamos a ir ampliando un poco el radio alrededor, viendo no solamente el interior y casi las entradas de la cabaña, que fue lo que hemos podido estudiar, sino ya un ámbito un poco más amplio alrededor de ella. ¿Nos va a dar todavía sorpresas la Garma? Hombre, seguro que sí, no sé cómo serán de grandes, pero realmente hay mucha información disponible y vamos, desde luego no solamente en los años que me queda a mí al frente del proyecto, sino en los años sucesivos, seguro que es un sitio que va a ser una fuente de información. Como digo, creo que no es exagerado el decir que es posiblemente uno de los yacimientos más importantes que se está estudiando actualmente en el mundo. De hecho, el proyecto fue distinguido hace no muchos años con el Premio Nacional de Arqueología y bueno, pues eso es algo que puedo decirlo porque no es un mérito nuestro. Las virtudes del yacimiento, del sitio, son las que tiene. O sea, el mérito nuestro puede ser el saber estudiarlo y conservarlo de la mejor manera posible. La Garma no es visitable para el público y probablemente no lo vaya a ser en el futuro. ¿Cómo se puede acercar el público a conocer la Garma, el interior de la cueva, pero sin llegar al interior? Ese es uno de los retos que nos hemos planteado desde el principio, porque desde el descubrimiento nos dimos cuenta que la cueva no cumplía las condiciones para ser visitable, por 2 motivos. Por una parte, por tema de conservación, que es un medio muy frágil, como se ha demostrado con los estudios que se han hecho sobre la circulación del aire, etcétera, pero sobre todo por un tema básico, que es que no puedes poner a disposición del público un sitio que no cumpla unas condiciones mínimas de seguridad. En la Garma hay que entrar arrastrándose por un sitio estrechísimo, por donde no podría salir una camilla en caso de que una persona accidentara, luego hay que bajar 2 simas. O sea, realmente la única manera de hacer la Garma visitable sería hacer una auténtica barbaridad, hacer como se ha hecho en algún sitio hace 50 o 60 años, de abrir un túnel, como se hizo por ejemplo en Asturias, en Tito Bustillo. Hoy en día nadie haría eso y de hecho se están todavía padeciendo las consecuencias de su trabajo. Yo conozco bien el tema porque estoy trabajando también en esa cueva asturiana, pues hay graves problemas de conservación y por una opción excesivamente digamos intervencionista es la palabra en esa cueva. Entonces eso en la Garma está descartado. Es más, el compromiso que supone esa declaración como Patrimonio de la Humanidad descarta ese tipo de cosas. Entonces nosotros como equipo de investigación, siendo conscientes de que nuestra obligación es estudiar el yacimiento, pero también, y no en menor medida, darlo a conocer al público, porque la Garma es de todos los ciudadanos, realmente de toda la humanidad, pero muy en particular de los cántabros, y esas personas que además son las que financian con sus impuestos la investigación, pues tienen todo el derecho de saber lo que hay. Entonces hemos hecho desde el principio un esfuerzo muy grande por divulgar la Garma. Hemos dado ahora en cantidad de charlas, de conferencias, pues en todo el mundo, desde el Japón hasta Argentina, pasando por Canadá y en todos los países de Europa, y se han hecho una serie de intentos de acercar en la medida de lo posible ese sitio al público. Por ejemplo, en el MUPAC hay actualmente una réplica hecha por el mismo equipo que hizo la Neocueva de Altamira, de una parte de la Garma, donde hay una de esas cabañas paleolíticas. Hay cámaras instaladas dentro de la cueva que son susceptibles de utilizarlas para digamos, acceder desde el exterior a la cueva, y quizá el producto más impacto ha tenido de los que hemos desarrollado es una experiencia de realidad virtual que está actualmente a disposición de los visitantes en el MUPAC. Es uno de estos aparatos que, bueno, unas gafas, ¿no? Sí, de realidad se virtual. pone una gafa de realidad virtual y realmente está muy bien hecho, y lo puedo decir porque nosotros solo hemos sido los asesores científicos. Los que han hecho técnicamente esto son unos técnicos excelentes, y realmente es un producto que yo conozco la cueva y te da la sensación de estar dentro de la cueva perfectamente. Pablo, pues con esta recomendación nos despedimos, ya nos hemos quedado sin tiempo, pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues gracias a vosotros. Gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes a partir de las 10 de la noche aquí en Popular Televisión.